Continuamos con más y tenemos un invitado especial, Paola. Así es, Ernesto, quiero darle las muy buenas noches al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, quien nos acompaña en nuestros estudios. José Luis, buenas noches y bienvenido. Qué gusto tenerlo en el estudio. El gusto es mío, Paola, muchísimas gracias por invitarme. Es siempre un placer y un honor estar con la audiencia y los seguidores del programa. A ver, José Luis, se ha dicho mucho en las últimas horas a propósito del respaldo que le ha manifestado abiertamente Samuel Doria Medina a Rodrigo Paz y a Edman Lara, al binomio que va en la segunda vuelta. Pero se ha dicho mucho en torno a una ruptura. Dicen, no, Sol.bo no está de acuerdo con ese apoyo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, en primer lugar, nosotros más bien sí estamos de acuerdo con ese apoyo. Saludamos la actitud de Samuel que a título personal y en su condición de candidato de la Alianza Unidad ha expresado el mismo día de las elecciones, como suele ocurrir, Paola, en las democracias sólidas, serias y consistentes del mundo. Quienes pierden las elecciones el mismo día ya reconocen al ganador y le brindan su apoyo porque es un acto de desprendimiento, pero sobre todo de responsabilidad con su país, con su pueblo, para darle certezas a esa sociedad de que hay un gobierno que se está constituyendo y que por lo tanto van a atender todos los problemas. Creo que lo que hizo Samuel es muy valorable, lo saludamos positivamente, pero queda claro que no fue una decisión tomada por la Alianza Unidad. Y esto conlleva que horas después la Alianza, en una reunión de todos sus miembros, una reunión nacional llevada a cabo en la zona sur de acá de la ciudad de La Paz, donde llegaron todos los diputados y senadores electos, pero además los responsables políticos de las distintas fuerzas que conforman la alianza, se determinó, se consensuó de que cada organización política, miembro de la alianza, defina los pasos a seguir, es decir, a quién definen cada uno apoyar en función de su análisis político. Hay esa libertad. Hay esa libertad consensuada por todos, así que esperaremos la definición oficial de cada organización. Por nuestra parte, como Sol.bo, hicimos un compromiso público que hasta ahora lo hemos honrado y lo vamos a honrar, apoyar a quien esté primero. Nosotros vamos a tener una reunión política para tomar esta decisión oficialmente, pero claro, en lo personal creo que va a ser muy difícil que Sol.bo cambie de opinión porque hay un compromiso público y creemos que la política tiene que acostumbrarse a que sus dirigentes cumplan su palabra. Ahora, si me permites, por favor, Ernesto, esa libertad de elegir a quién brindar el apoyo no va a resquebrajar, no va a debilitar a la bancada que tienen. Yo creo que las bancadas de las tres fuerzas, de los tres frentes, son bancadas muy poco cohesionadas. Hay que partir de ello. No estamos en las épocas en que la bancada del MIR, la bancada del ADN, la bancada del MNR eran bancadas hegemónicas, orgánicas, que respondían a una estructura de dirección política, a un jefe nacional del partido y a un jefe de bancada, y se actuaba con mucha disciplina, con mucho orden, en función a las decisiones políticas e ideológicas de cada partido. Hoy, lastimosamente, por la crisis que tiene el sistema de partidos y el sistema político boliviano, las bancadas están compuestas por personas individuales o por grupos que responden a un determinado liderazgo regional o a una organización social, etcétera, etcétera, y ya lo hemos visto en la anterior gestión legislativa. Un ejemplo, UCS apenas llegó al Parlamento, la bancada rompió con Creemos y se fue con el Movimiento al Socialismo. Parte de la bancada de Creemos se fue con el Movimiento al Socialismo. La bancada de Comunidad Ciudadana se desperdigó totalmente, ¿no? Y eso ocurrió en esta legislación, y yo creo que si no hay un trabajo efectivo de los equipos políticos, de lo mejor que puedan encontrar estos liderazgos, Samuel, Tuto y Rodrigo, sus bancadas pueden tener el mismo destino. Aquí lo que necesitas es gestión política, operadores políticos al interior y fuera del Parlamento, que primero cohesionen tu bancada y que luego tengan la capacidad para hablar con los distintos grupos de las otras bancadas, porque va a servir de muy poco que los tres jefes de bancada se reúnan, que es lo que pasa ahora, porque no tienen el control de toda su bancada. Sin duda alguna, este panorama, tomando este contexto, va a complicar muchísimo la gobernabilidad y el tema de la asamblea. Pero también, ¿qué pasa con la gobernabilidad en las calles?
¿A qué se va a enfrentar el nuevo gobierno que asuma la presidencia? Igual de complicada la gobernabilidad en las calles, porque si va a ser difícil cohesionar al Parlamento, va a ser muy difícil también atender todas las demandas de las organizaciones sociales, pero que además se van a incrementar por las demandas regionales. No olvidemos que la disminución del IDH, porque ya no tenemos el suficiente gas para exportar, ocasiona que las alcaldías y las gobernaciones no puedan atender sus compromisos enmarcados en la Constitución: salud, educación, seguridad ciudadana, recojo de basura, en fin, todos esos servicios necesitan recursos, y la mayor parte de los municipios, el 90-95% de los municipios del país, de los 340, viven esencialmente de las transferencias del Tesoro General de la Nación. Al reducirse los impuestos por la venta de hidrocarburos, tienen menos recursos y por lo tanto demandas insatisfechas: desayuno escolar, atención médica, etc. Las demandas de las regiones van a comenzar y se van a sumar a las demandas de los médicos, de los profesores, universidades etcétera, públicas. Universidades públicas, demanda de seguridad ciudadana, en fin. Por lo tanto, en esta segunda etapa, en esta segunda ronda, creo yo, Ernesto, que la gente va a tener que decidir por los candidatos que te muestren los mejores equipos en lo económico, en la gestión política y en todas las áreas de gestión, porque si no tienen un gran equipo para controlar la calle, para gestionar la calle, las demandas sociales del territorio, y no tienen un equipo para gestionar la cohesión política en el Parlamento, son gobiernos que pueden caerse muy rápido. Ahora, en ese marco va a llegar también el momento de cumplir promesas electorales, ¿verdad? Que es otro tema dentro de una situación bastante complicada y de una crisis económica muy profunda en el país. Como aliados ustedes, como presentándole ese respaldo a Rodrigo Paz, ¿han hablado acerca de ese tema? ¿Han tenido llegada para, por ejemplo, hablar de las promesas electorales que está realizando el candidato Edman Lara? Una renta de dignidad de 2.000 bolivianos, ese tipo de promesas que a mucha gente le suenan demagógicas y le hacen recordar al rodillo azul, ¿verdad? ¿Hay que sincerar con la población estos temas? Sin duda. Bueno, primero, oficialmente no tenemos una decisión como Solvo, la vamos a tener en los siguientes días, pero sí tenemos un criterio. Sea quien sea el presidente, sea Rodrigo Paz, que debiera ser porque tiene la primera mayoría, o sea el expresidente Jorge Quiroga, vamos a tratar de empujar a todas las fuerzas políticas para apoyar al presidente, porque esta no es una situación sencilla. Ernesto, tú lo has ya señalado, la situación es muy complicada en lo económico, en lo político, en lo social, la desinstitucionalización es terrible, por lo tanto, el gobierno que ingrese no le sirve siquiera a la mayoría. Si quiere implementar lo que nos han venido proponiendo tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga, si quieren modificar el sistema impositivo, si quieren cerrar la aduana, si quieren cambiar la justicia, etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido escuchando, la mayoría no les es suficiente. Necesitan 2/3 del Parlamento. Por lo tanto, aquí lo que necesita el país es la unidad de estas tres grandes fuerzas para posibilitar los cambios estructurales y que los planes de gobierno prometidos por los candidatos se puedan aplicar. Si no tienen la mayoría absoluta y no tienen los 2/3, todo lo que hemos escuchado se va a quedar en palabras. El día de hoy escuchábamos, se hacía pública una carta de Gonzalo Sánchez de Lozada, abierta al país, donde destacaba el 21060. Si bien la situación económica no es como la que se vivía en aquella época, ¿se va a necesitar un decreto, una ley de estas características? Seguramente distinta, pero con esa misma capacidad y eficacia en la resolución de los problemas. Porque, claro, en 1985 vivíamos una situación de hiperinflación, que hoy, gracias a Dios, todavía no tenemos, pero también una situación de debilidad institucional y un casi aislamiento internacional como en el que hoy estamos. Se tienen que tomar medidas muy serias, pero tratando de no afectar a los sectores económicamente más vulnerables. ¿Van a tener que ser medidas de orden estructural? Sí. ¿Se las puede tomar con un decreto? Complicado en estas circunstancias, porque el entramaje legal que hoy tienes es distinto al de 1985. Hoy tienes muchas cosas que están amarradas en la Constitución y que te impiden solucionar esta crisis económica. Un ejemplo, si me permites. El tema de hidrocarburos. No vamos a poder conseguir inversión para explorar y para explotar hidrocarburos y por lo tanto tener ingresos en divisas si no modificamos la ley de hidrocarburos. Pero para modificar la ley de hidrocarburos no te es suficiente la mayoría en el Parlamento. Necesitas 2/3.
necesitas modificar temas constitucionales, necesitas abrir ese entramado que ha impedido que las grandes empresas del mundo vengan a explorar en Bolivia. No por un cambio de gobierno van a venir, porque las leyes están mal hechas. Entonces vamos a necesitar medidas muy importantes y creo que esta vez un decreto no va a ser suficiente. En el marco del próximo gobierno vienen días todavía más difíciles. Escuchábamos al equipo de Rodrigo Paz que asistió a esa reunión con Luis Arce, que decía: lo que hemos visto de afuera no tiene nada que ver con lo que hay adentro, es todavía peor la situación. Seguro. Entonces, en ese marco, además de esa fortaleza de que se empujen a todas las fuerzas políticas a ayudar a sostener esta situación, ¿qué otro tipo de medidas se van a tener que tomar, José Luis, según su criterio? Primero esto, yo saludo y celebro haber visto a profesionales destacados que han sido parte del equipo de Samuel, ahora acompañando a Rodrigo Paz. Creo que es importante que Rodrigo Paz conforme un equipo con lo mejor del país, porque Jorge Quiroga tiene gente importante, él tiene experiencia en las relaciones internacionales, Samuel Doria Medina ha armado equipos en salud, en educación, en economía, que podrían aportar muchísimo a un futuro gobierno, y Rodrigo Paz tiene sobre todo la base popular, tiene el pueblo, tiene el territorio. Si juntamos eso, entonces podemos conformar un gobierno fuerte. Ahora, y lo inmediato va a ser, una vez se defina, que el pueblo boliviano defina quién es el presidente y el vicepresidente, entonces van a tener que adecuar sus promesas electorales a un plan que sí se puede implementar en las condiciones que el escenario político, el escenario económico y el escenario internacional lo permita. Muchas veces, Paola, lo que se promete en una campaña electoral dista mucho de lo que termina siendo el plan de gobierno. Claro que sí. Ya cortito para ir cerrando nuestra participación, ¿cómo considera la posición política del PDC como tal? Muchos los han definido como centro populistas. ¿Este discurso populista lo acerca de alguna manera al rodillo azul? El PDC como tal yo creo que no existe, ¿no? Es solo una sigla, pero lo que encarna el frente que encabeza Rodrigo Paz y el señor Lara, por supuesto que tiene un alto componente popular y por eso el voto se ha expresado también de esta manera. Creo que va a ser la base fundamental para encarar esta segunda ronda y va a depender de Rodrigo Paz si logra encantar, enamorar a los sectores urbanos, a las clases medias que han decantado su voto, ya sea por Doria Medina o por otros candidatos. Pero lo más probable, creo, es que los sectores más vinculados a lo popular, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, el propio voto del masismo y parte del nulo, está mucho más lejos de Jorge Quiroga y está más cerca de Rodrigo Paz. Así que habrá que ver cómo terminan aprovechando esas ventajas o modificando esas desventajas en estos 50 días. Y habrá que ver cómo seducen al electorado, ¿verdad?, para conseguir ese voto rumbo a una segunda vuelta donde básicamente se están viendo los temas económicos como la primera opción para salir de la crisis. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, el agradecido soy yo y yo creo, Paola, que va a depender de los equipos que presenten para darle confianza al país. ¿Cuándo tenemos la voz oficial de Sol Bo? Yo espero que la siguiente semana.